cuando se lleva a cabo el procedimiento ante el RMB, pues, la verificación de los documentos que ustedes mismos han podido evidenciar con relación a la normativa tienen por objeto constatar o demostrar ante el regulador de que se cuentan con las condiciones para poder ser emisor dentro del mercado, ¿no? Y esto es como una especie de tamiz, una especie de control de lo que acontece en términos ya de fiscalización y de supervisión ejercitada por el ente de regulación, sobre todo para precautelar o proteger los intereses de los inversionistas, ¿no? Los que eventualmente podrían verse afectados por la intervención de empresas como emisores o emisoras dentro del mercado sin tener las condiciones mínimas exigidas tanto desde un punto de vista económico como desde un punto de vista financiero. Cuando nos referimos además al procedimiento, se hace alusión a una serie de requisitos generales fuera de los requisitos específicos que se determinan con la recopilación normativa. Todos los procedimientos que se lleven a cabo ante el RMB, ya sean el de emisor, emisiones o el registro de participantes del mercado, las agencias, la bolsa, la EDB o cualquier otra entidad que vaya a llevar a cabo un procedimiento ante el RMB administrado por ASFI, necesariamente tienen que recabar los siguientes requisitos generales y documentos que luego van a ser parte integrante de su registro. Empezando por la tarjeta de información de registro, que es una tarjeta física que luego se digitaliza o se maneja también desde una faceta electrónica, donde se contiene información del emisor o del registrante de la empresa que solicita su registro, donde se identifican aspectos básicos como su composición accionaria, directores, síndicos, si corresponde, ejecutivos principales, las inversiones que pueda estar efectuando en otras sociedades o las determinaciones en las que se hubiera visto envuelta con relación a las decisiones emitidas por ASFI o por otros partícipes del mercado. El formulario de pago de tasas de regulación, que va acorde a lo descrito en el Decreto Supremo 25420, que enseguida vamos a revisar también, y el formulario de compromiso de actualización de información, entendiendo que con el paso del tiempo, desde que se formaliza lo que es el registro como tal y nuestra condición de participantes dentro del mercado, pues se tiene todavía la posibilidad de que operen algunos cambios, operen algunas circunstancias en las cuales se pueda propiciar algún tipo de modificación, la que deba ser comunicada de forma pertinente al registro del mercado de valores y concretamente se pueda dar a conocer a través de dicho registro, en lo que concierne sobre todo el principio de transparencia, al resto de los participantes del mercado. Mucho más cuando se puede constatar o se evidencia que los aspectos que deban ser comunicados van a tener relevancia respecto al funcionamiento o desarrollo de las operaciones en el mercado de valores. De la misma manera, se tiene que llenar el formulario de registro y actualización de firmas, paralelo a lo que es la actualización de información respecto a la empresa, ¿no? Y en este caso, cuando se propician, por ejemplo, cambios en la planta ejecutiva, cambios en la administración, las gerencias o algunos otros aspectos que denoten el ejercicio de derechos de representación, en lo que concierne, por ejemplo, al representante legal, o a los accionistas u otros habilitados para representar a la empresa o a los participantes del mercado, tengan que acreditar tal circunstancia ante el RMB, ¿no? Sobre todo el representante legal o el ejecutivo principal debidamente acreditados por la empresa con las correspondientes certificaciones que se emiten ante la misma fundaempresa por tratarse de sociedades comerciales o empresas mercantiles, y que a través de ese formulario se asuma la obligación y la responsabilidad de parte de las empresas y de sus representantes legales de mantener siempre el volumen de información y comunicación efectiva respecto a los cambios que pueden propiciarse al interior de las empresas, ¿no? Al interior de las entidades que previamente han sido reconocidas como participantes del mercado. De la misma forma, ya cuando ingresamos a la información específica que es requerida en la reglamentación o el reglamento de
inscripción se manejan tres tipos de información: la información sobre el emisor, la información legal y la información financiera, que tienen por objeto corroborar o constatar de que la sociedad emisora o la empresa emisora tiene las condiciones suficientes como para ser considerada como emisora dentro del mercado y por lo tanto asumir las obligaciones que va a tener que enfrentar respecto a los inversionistas que adquieran los instrumentos correspondientes, ¿no? Los instrumentos que se vayan a colocar dentro del mercado de valores. Esta información en particular respalda toda la circunstancia jurídico-legal de la empresa, también desde el punto de vista financiero, y tiene que enmarcarse dentro de los requerimientos de información periódica, como eventualmente los hechos relevantes que tuvieran que ser comunicados cuando se propiciare alguno de ellos, ¿no? Respecto a los parámetros establecidos en la normativa vigente. Una normativa que también hace alusión a los requisitos aplicables de manera general y de manera específica al registro del mercado de valores, como les mencionaba, el pago de las tasas de regulación, la tarjeta de información de registro, que también aplica para el registro de emisiones, no solo de emisores, no solo de partícipes del mercado. La tarjeta electrónica que contiene la información de los títulos, valores que van a ser colocados, viene a ser el punto de partida para el desarrollo de operaciones en el mercado formal, en el mercado bursátil. Ninguna operación que se vaya a realizar en la bolsa, por lo tanto, puede efectivizarse si no se encuentra debidamente inscrita en el registro del mercado de valores, a menos que nos refiramos a las operaciones con instrumentos que por su volumen, por sus características y otras circunstancias puedan negociarse a través de los otros mecanismos de los cuales se dispone o de los cuales se emplea en lo que implican las operaciones de bolsa, ¿no? Pero aquellas que van a efectuarse en el denominado ruedo de bolsa, donde se lleva a cabo la operación de la subasta doble competitiva, tienen como requisito esencial el que estén debidamente inscritas en el ENDB. Caso contrario, no se va a admitir su negociación, no se va a admitir su circulación dentro del mercado. En una suerte de resumen del procedimiento, una vez presentada toda la documentación y todos los requisitos que han podido ustedes apreciar en el caso del registro del emisor, el interesado presenta precisamente toda su documentación en 2 ejemplares, más las copias, original y copia, con el objetivo de que pueda ser validado y verificado por parte de ASFI, quien en ese primer estadio de calificación y verificación de documentos podrá identificar si es que hay errores que deban ser subsanados, todavía de forma o por incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos, ¿no? Por falta de alguno de los documentos que se plantea como parte de las exigencias en la normativa. Si ya se verifica el cumplimiento de la obligación y la entrega de todos los requisitos exigidos, pasa a la valoración por parte de la Dirección del Mercado de Valores o de Supervisión de Valores dentro de lo que es ASFI, quien podrá disponer eventualmente la celebración o la realización de inspecciones de verificación con el objeto de constatar o verificar la exactitud de la información presentada y que con esto se valide la información, tanto para el registro de emisores como eventualmente participantes del mercado. Y en el caso de los instrumentos financieros, que estos cumplan todas las exigencias para ser considerados como títulos valores negociables y que su movilización también esté admitida en los recintos especializados, ¿no? Con la participación activa de las agencias de bolsa, así como también el acreditar que se cuenta con un derecho de puesto de bolsa, como veremos más adelante. Una vez que la Dirección de Supervisión del Mercado de Valores emita su informe favorable, un informe técnico favorable, que también conducta una revisión jurídico-legal de los documentos presentados, dará lugar a que la Dirección Ejecutiva de ASFI pueda emitir la resolución administrativa, ya sea para indicar o proceder a la autorización e inscripción, o en su defecto también el rechazo, si es que en el informe de la Dirección de Supervisión de Valores se hubiera identificado una solicitud incompleta, que faltara en algunos documentos
y no entrarían en la categoría de errores subsanados, que también es posible, ¿no? Que se identifique todavía algunos aspectos que pudieran ser corregidos o subsanados antes de la emisión de la resolución, como parte del informe de la Dirección del Mercado de Valores, hecho que se va a comunicar directamente al interesado en el caso de que fuere posible dicha subsanación. Si ya no se pudiera subsanar los errores, sea por el vencimiento de plazos o eventualmente por la inexistencia de documentos o incluso un informe desfavorable de parte de la Dirección de Supervisión de Valores respecto a la intención del solicitante de ser considerado como emisor, pues sencillamente corresponderá la emisión de la resolución administrativa correspondiente de parte de ASFI y dará lugar eventualmente a la presentación de un recurso de revocatoria, ¿no? Si es que se dispone el rechazo de la inscripción. Si se otorga el permiso y se da la autorización de inscripción, correspondientemente se le asignará un número de registro al solicitante, a la empresa solicitante, y se terminará de llenar y habilitar su tarjeta de registro, tanto de forma física como de forma digital o electrónica, integrándose por lo tanto a la base de datos del NMB y permitiendo el acceso irrestricto del público para dar cumplimiento al principio de transparencia. ¿Cuál la variante respecto a la inscripción de emisiones? En el caso de la inscripción de emisiones, la variante se da por el tipo de emisión que se va a efectivizar, si es una emisión única o si va a proceder una emisión serializada o una emisión bajo un programa de emisiones con varios instrumentos, varios tipos de instrumentos sujetos a diferentes condiciones y reglas establecidas en el momento de la determinación de su colocación. Como vamos a ver también en unos minutos, en cuanto ya ustedes efectivicen el trabajo de una solicitud, hoy día también vamos a llevar a cabo una parte práctica en la cual van a efectivizar su solicitud para contar con una autorización de registro de emisiones, asumiendo que su condición de emisor ha sido también aceptada. Ya que después se va a constatar también la obligación de pagos de las tasas correspondientes definidas por el Decreto Supremo 25420. En el caso del emisor es previa a su solicitud y se entrega dicha tasa. En el caso de ser rechazada, pues habrá que solicitar una devolución menos el 10% que se queda a favor del regulador. En el caso de las tasas de regulación, de acuerdo al Decreto Supremo, se dispone las siguientes tasas para los siguientes registros. En el caso de que quien estuviera inscribiéndose como participante del mercado, participante institucional, no necesariamente emisor, pero también pueden ser emisores con ciertas limitaciones o restricciones, como el caso de la bolsa, se tendrá que proceder a los pagos de las tasas de registro número 1, 2, 3 y 4, dependiendo del tipo de entidad. Si se trata de una bolsa, las agencias de bolsa, las AFIs, las entidades calificadoras de riesgo, la entidad de depósito de valores y las sociedades de titularización, se paga un monto único de $5,000 como tasa de inscripción, la que luego deberá ser sujeta a las tasas de mantenimiento, la tasa número 9. En el caso de los operadores de ruedo y asesores de inversión, nos referimos a los agentes de bolsa acreditados por sus agencias para llevar a cabo las labores de intermediación dentro del recinto bursátil, concretamente la subasta doble competitiva y la salvedad de la labor desarrollada por los asesores y operadores de ruedo. Ellos deberán pagar, o sus agencias deberán pagar, el equivalente a $500, un pago único para que puedan acreditarse como operadores y puedan efectivizar su labor dentro del recinto bursátil. Más allá de la exigencia de pago del derecho de puesto de bolsa, que es planteada por el reglamento interno del registro de registros y operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores. En el caso de los fondos de inversión y en el caso de las empresas de auditoría externa, por cada fondo se tiene que cancelar la suma de $3,000 americanos, por concepto de la tasa número 3, también un pago único
que luego dará lugar a los pagos de tasas de mantenimiento, ¿no? La tasa número 9. Lo propio en el caso de las empresas de auditoría externa con el mismo monto. Ya una vez que contamos con la tarjeta de registro y el número de registro correspondiente, se tiene que cancelar una tasa de mantenimiento anual. Y en el caso de los emisores que no entran en ninguna de las categorías señaladas anteriormente, a menos que se trate de una agencia de bolsa que además de brindar las labores de agencia de bolsa quiera ser emisora o cualquiera de las otras entidades con excepción de la bolsa de valores, pueden también llevar a cabo su procedimiento de registro como emisor, aparte de su procedimiento de registro para acreditarse como institución participante del mercado. En esos casos, lo que se hace es calcular el monto que resulte menor entre $1,000 o el 0,5% del patrimonio neto del emisor, debiendo calcular previamente dicho patrimonio. Si eventualmente el resultado de ese 0,5% es menor a los $1,000, ese es el monto que debe cancelarse por tasa de registro. Si es mayor a los $1,000, directamente se va a normalizar y se cancelan solo los $1,000 exigidos, ¿no? Para la tasa de registro correspondiente, que va a favor de ASFI y que se distribuye conforme reglamentación interna. En el caso de la tasa de mantenimiento anual, el método de cálculo es el mismo con relación a el patrimonio neto de la empresa o la entidad, aplicándose por lo tanto ese pago anual a consecuencia del mantenimiento de registro correspondiente a favor de ASFI para que pueda validarse la participación de los diferentes entes o entidades o empresas como parte del mercado de valores, ya sea como participantes institucionales o como entidad emisora. Ahora, antes de que veamos el procedimiento de lo que implica el registro y autorización como de las emisiones y la correspondiente verificación de la oferta pública, porque esta inscripción se hace con el objeto de que pueda luego efectuarse una negociación en recinto bursátil, bajo invitación o propuesta dirigida al público en general, de ahí es que entra en juego la oferta pública. En este caso, la oferta pública puede efectivizarse por cualquier medio de comunicación o difusión o gestarse a través de intermediarios autorizados. Ahí es donde entran las agencias de bolsa y el propio recinto bursátil. Cuando se va a ir a una negociación de instrumentos financieros, se tiene que contar, por lo tanto, con las siguientes resoluciones administrativas. Una primera resolución administrativa que nos confiere la condición de emisor. De la misma forma, tendremos que contar con otra resolución administrativa que inscribe nuestras emisiones. En otras palabras, los títulos valores que vamos a colocar por cada ejercicio, ¿no? Entonces, eso implica que eventualmente vamos a tener varias resoluciones administrativas que aprueban diferentes programas de emisión o emisiones individuales para capturar recursos o lograr el financiamiento de las entidades colocadoras o las entidades emisoras. De la misma forma, contaremos con la resolución administrativa, que es además congruente o debe ser correlacionada a la resolución que aprueba la oferta pública para que se apruebe, que apruebe las emisiones, para que se apruebe la oferta y el prospecto. Estos dos documentos, la oferta y el prospecto, tienen por objeto determinar o verificar ante ASFI y ante el mercado que contamos con las condiciones exigidas o requeridas para un procedimiento o para la colocación de instrumentos dentro del mercado. Entonces, la oferta pública, por un lado, y el prospecto, que han sido aprobados mediante resolución administrativa, guarda relación con la resolución que ha aprobado la emisión y también la que corrobora nuestra condición de emisores. Permítanme un instante, chicos, por favor.
Ok, gracias chicos. Como les decía, entonces tenemos tres resoluciones administrativas que son las que acreditan o las que permiten que los participantes del mercado puedan colocar sus instrumentos dentro de los recintos de negociación y que dichos instrumentos involucren ya la movilización de capitales. La primera resolución, la que aprueba la condición de emisor; la segunda, la que aprueba las emisiones, entendiendo que deberá avalarse las condiciones, los mecanismos de seguridad, de cobertura y otros aspectos exigibles según la normativa para cada tipo de título, valor y operaciones que se van a llevar a cabo. Y por último, en el caso de la última resolución, la que aprueba la oferta pública y los prospectos correspondientes, ¿no? Que esta resolución ya es que se manifiesta de forma complementaria, acreditando de que se ha verificado por parte del regulador que se cuentan con las condiciones para la negociación de los instrumentos debidamente autorizados. La autorización e inscripción en el registro del mercado de valores es una de las condiciones habilitantes para lograr obtener una resolución que autorice la oferta pública y el prospecto. Entonces, previamente, uno de los requisitos que va a validar nuestra solicitud va a ser la resolución que autoriza el emisor y la resolución que autoriza las emisiones. Esta segunda es la que vamos a trabajar el día de hoy, que ya va a ser un poco más ágil en relación a lo que fue la primera, y cerraríamos la jornada con por lo menos el enunciado de la solicitud para oferta pública y el desarrollo de prospectos. En esta ocasión no les voy a pedir que elaboremos prospecto, porque esta es una exigencia que tendría con los chicos de ingeniería financiera, ¿no? En una materia conjunta, ¿no? Por ahora todavía ellos llevan la materia de mercado de valores, donde ven algunos aspectos de la parte normativa y nosotros vemos precisamente toda la parte normativa, más allá de las condiciones de carácter financiero, ¿no? O económico financiero, que son las que se evidencian en el desarrollo de este proceso. La oferta de valores, además, de acuerdo a nuestra normativa, ya tiene que involucrar la participación activa de una agencia de bolsa para que pueda ser considerada como oferta pública. Caso contrario, se tendrá simplemente como oferta privada y no necesita inscripción en el EMB. Las que sí van a inscribirse ante el registro del mercado de valores y deben cumplir además con todos los requisitos, como vamos a ver en unos instantes en el desarrollo del procedimiento, son aquellas en las que participan de manera activa y efectiva las agencias de bolsa. Es más, en la suscripción de los contratos correspondientes, los contratos de representación mercantil entre el emisor y la agencia de bolsa, ya se suele identificar que es una obligación o una responsabilidad de la agencia de bolsa el que puedan llevar a cabo este procedimiento. ¿No? Por eso es que muchas veces ya directamente la legitimación para solicitar el registro y la otorgación de una resolución de autorización de emisiones la puede ya desarrollar directamente la agencia de bolsa en representación de la empresa emisora. Hay excepciones, sin embargo, para la oferta pública. De acuerdo a la ley 1834, la ley del mercado de valores, cuando se trata de valores públicos resultantes de operaciones del Banco Central de Bolivia o que involucren letras del Tesoro, estas no requieren de una inscripción ante el RMB, ya que se van a sujetar directamente a sus propias reglas, a sus propias determinaciones en base a la reglamentación o la normativa que haya sido emitida por el Banco Central de Bolivia, no a objeto de que se lleve a cabo su operación con instrumentos de carácter público. Veamos qué tipos de oferta pública hay antes de que iniciemos el trabajo por salas. En este caso, las ofertas públicas se pueden dividir en oferta pública primaria y oferta pública secundaria. Cuando nos referimos a la oferta pública primaria, estamos haciendo alusión a esa invitación a instrumentos, a la colocación de instrumentos o su negociación, cuando estos han sido emitidos por primera vez, o sea, son parte del mercado primario, que a su vez puede subdividirse en una oferta pública primaria de intercambio,
y una oferta pública primaria internacional, además de la nacional que se efectiviza directamente en la Bolsa Boliviana de Valores. Cuando se produce una oferta pública primaria de intercambio, lo que se busca es de que el pago se haga efectivo a través del intercambio de otros instrumentos. Por ejemplo, nosotros colocamos bonos corporativos o bonos subordinados y el inversionista adquiere los mismos asumiendo la obligación de entrega de otros instrumentos de acuerdo a las condiciones y características que se hubieran definido en el prospecto, que es donde presentamos toda la información para la negociación de los instrumentos en el mercado. Se denomina oferta de intercambio porque tiene por objeto intercambiar instrumentos de una condición similar, pero comúnmente a un plazo o vigencia mayor, ¿no? Que en este caso se va a desarrollar tanto con instrumentos que estuvieran o no inscritos en el LMB y también estuvieran o no inscritos en la Bolsa Boliviana de Valores para su negociación. Esto está sujeto a las condiciones que el emisor, en coordinación con la agencia de bolsa, determine. Generalmente, lo que se hace para este tipo de operaciones de intercambio o swap es medir y comparar los instrumentos colocados respecto a los instrumentos que se van a recibir, siempre y cuando tengan por lo menos condiciones similares, ya sea de plazo o un plazo mayor, y los montos al que corresponden a dichos instrumentos. Sobre todo cuando la entidad emisora busca que instrumentos de un plazo más largo, que son los que colocan, puedan ser redimidos en un plazo más corto. Luego tenemos la oferta pública primaria internacional, que es realizada por el emisor constituido en Bolivia en coordinación con la agencia de bolsa, pero que vaya a colocar sus instrumentos no solo en el mercado boliviano, sino eventualmente en mercados extranjeros. Para ello deberá acreditar que cuenta con la representación bursátil correspondiente en el mercado en el cual pretenda desarrollar su operación. O bien, en el otro extremo, que sean instrumentos que se colocan en el mercado boliviano, pero ampliamos la invitación no solo a inversionistas nacionales, sino inversionistas en el extranjero que pudieran estar interesados en los instrumentos colocados, debiendo acreditar aquella circunstancia ante ASFI. Doc, en ese caso hay que constituirle a la empresa en el otro país. No necesariamente, simplemente dar cumplimiento de las exigencias de representación comercial o bursátil en el mercado de destino, cuando lo que queremos es ampliar la negociación de nuestros instrumentos fuera del mercado boliviano, o si es simplemente el hecho de invitar a los inversionistas, ni siquiera hay necesidad de acreditar vinculación con algún corredor o agente de bolsa fuera de Bolivia. Gracias, Doc. ¿Okay? La otra circunstancia es cuando ofertamos instrumentos que ya han sido colocados primeramente o ya han sido colocados en un mercado primario y lo que queremos es ahora su circulación, que vayamos a emplearlos como mecanismo de captura de recursos a través de su segunda, tercera, cuarta colocación o venta, siempre y cuando los plazos de vigencia de los mismos así lo permitan. De esta manera transferimos la titularidad de valores que ya fueron colocados anteriormente y que sean autorizados por parte de ASFI siempre y cuando los plazos de vencimiento sean superiores a un año. En este caso constituyen ofertas públicas secundarias todas las negociaciones que se evidencian en el mercado bursátil, así como eventualmente otras ofertas públicas de adquisición, oferta de compra, oferta de venta y ofertas de intercambio de instrumentos que previamente ya hubieran sido negociados o hubieran sido emitidos, por lo menos en una ocasión, ¿no? La primera emisión, para que luego se pueda dar acá y llevar a cabo la circulación de dichos instrumentos. Para que se pueda efectivizar entonces la oferta pública, es necesaria la participación de los siguientes entes. De lógica, el emisor, más su emisión, los que deben contar con su resolución administrativa correspondiente. El estructurador, que viene a ser un funcionario o un responsable dentro de la agencia de bolsa, que va a ser el encargado de darle
forma a la emisión, ya sea eligiendo algún tipo de instrumento o varios instrumentos, así como también las tasas de interés, los plazos, el periodo de vigencia, los mecanismos de cobertura y otros aspectos. También participa la empresa calificadora de riesgo o clasificadora de riesgo, sobre todo cuando los títulos valores son de contenido crediticio o de reconocimiento de deuda. Cuando son títulos valores de participación, el hecho de que sean o no calificados o clasificados en cuanto a su riesgo va a depender a una decisión del emisor o recomendación de la agencia de bolsa, ya que no es obligatoria su calificación. Se los puede clasificar, se los puede calificar, pero no es obligatorio. De la misma forma, tenemos que nominar o delegar un representante de los obligacionistas, en otras palabras, de los inversionistas que adquieren los títulos valores, a objeto de que estos puedan ser debidamente representados ante las diferentes circunstancias que puedan propiciarse dentro del mercado, ¿no? Ya con el desarrollo de la operación como tal. El agente colocador, que comúnmente junto al estructurador responden a una misma agencia de bolsa, ¿no? Esta agencia es la que lleva a cabo todo el proceso de estructura o de determinación de la estructura de la emisión y que ésta vaya a responder a los intereses de la empresa emisora que previamente se hubieran definido o verificado con relación a el contrato de representación mercantil y de servicios financieros que es suscrito entre el emisor y la agencia de bolsa, ¿no? Que es la responsable tanto de brindar la estructura a la emisión como eventualmente colocarla ya dentro del mercado, previos los trámites que involucran su registro ante el RMB y el propio registro ante la Bolsa Boliviana de Valores. Participan también los inversionistas, en última instancia, quienes a través de la agencia de bolsa, sea la misma del emisor u otras agencias de bolsa, llevan a cabo las operaciones en base a las condiciones descritas en la oferta pública y en el prospecto. Participa la Bolsa Boliviana de Valores porque como se ha hecho una oferta pública, esta suele efectivizarse en un recinto bursátil especializado o dentro de la Bolsa Boliviana de Valores. Y por mandato normativo de la ley 1834 y la recopilación normativa correspondiente, se exige también la participación de la entidad de depósito de valores, donde deberán ser entregados los títulos valores en su representación física o ser anotados en su representación digital o electrónica para favorecer la seguridad de las operaciones y posteriormente los ejercicios de compensación y liquidación, así como también de derechos vinculados al título, sobre todo cuando se trata de títulos de participación. Y obviamente la participación de ASFI como ente regulador, que va a verificar el cumplimiento de todos los requisitos de parte de los emisores, estructurador, de la calificadora de riesgo o clasificadora de riesgo, también los derechos ejercitados por el representante de obligacionistas, que suele ser la misma empresa colocadora o la agencia de bolsa colocadora, o eventualmente ya por voluntad de los obligacionistas que se cambie a otra entidad que los represente, que en la mayoría de los casos también va a ser otra agencia de bolsa. Para que la oferta pública entonces sea posible, es necesario que se apruebe la emisión. Es por eso que vamos a llevar a cabo el procedimiento de registro de emisiones, para que la puesta en circulación de los medios de pago, documentos representativos de deuda u otros títulos, valores que se pueden colocar dentro de nuestro mercado, sean los que movilicen o favorecen la movilización de los capitales dentro del recinto bursátil. Es por eso que vamos a llevar a cabo en unos instantes el procedimiento de registro de emisiones, al haber ya efectivizado nuestra solicitud de registro de emisor, tomando en cuenta que esa solicitud que han formulado la van a entregar a sus compañeros para que ellos puedan verificar, el otro grupo, si se concede o no se concede la autorización y por ende emitan la resolución administrativa correspondiente, ¿no? De la misma forma vamos a
operar con esta práctica de inscripción de emisiones, para lo cual ustedes deberán definir qué tipo de instrumento es el que van a colocar dentro del mercado. En este caso, el emisor de los títulos valores, en las circunstancias de las sociedades anónimas o las otras entidades habilitadas para generar o capturar recursos a través del mercado, tienen la obligación de acreditar su condición de emisores por medio de la resolución administrativa que fue otorgada por ASFI, exceptuando las entidades del Estado o del Banco o el Banco Central de Bolivia, que se someten a sus propias reglas de carácter público. Todas las otras personas jurídicas que puedan realizar oferta pública de valores, acudiendo a los recintos especializados para ello, deberán hacerlo a través de la emisión de valores de deuda o valores de participación, si quieren acciones, ¿no? Y eventualmente los procesos derivados de titularización con la participación efectiva de las sociedades de titularización como responsables de la administración de patrimonios autónomos. Para que ello fuere factible, entonces, las agencias de bolsa tienen que estructurar la emisión mediante un diseño y estructuración de esta, conocido como el due diligence financiero, determinando las características de la emisión, plazo, vigencia, tasas, si van adheridos cupones en el caso de bonos, mecanismos de cobertura, garantías adicionales o la presencia de otros títulos sobrecolateralizados, etc. La oportunidad de emitir y la necesidad de financiamiento, ya que esta circunstancia debe acreditarse en la realización y verificación del prospecto que se va a presentar a todos los interesados, a los inversionistas interesados, definiendo también las particularidades del mercado, las tasas aplicables a los instrumentos, las formas de pago y toda la información de respaldo de la emisión. De la misma forma, los responsables de darle estructura o darle sentido a la emisión, la agencia de bolsa, deberá efectuar un análisis financiero de la compañía para verificar si se encuentra o no en condiciones de poder efectuar la emisión conforme los aspectos determinados en ella: plazo, duración, responsabilidades, obligaciones, etc. De la misma manera, tendrá que coordinarse con la entidad calificadora de riesgo, sobre todo cuando se trata de instrumentos de deuda, ya que de acuerdo a la normativa, en esos casos la calificación es obligatoria. Cuando se trata de instrumentos de participación, como las acciones ordinarias o preferidas, el hecho de que se cuente o no con una calificación de riesgo ya es optativo. Es por ello que toda esta información, todos los aspectos que connotan el desarrollo de las operaciones bursátiles con la oferta pública de instrumentos, tiene que materializarse mediante un prospecto de colocación. Un prospecto donde el emisor, en coordinación con la agencia de bolsa, su agencia colocadora o su agencia como asesora de inversión, deberán definir todos los parámetros de información que va a requerir el inversionista para tomar su determinación y poder arriesgarse e invertir en el mercado. Por último, se tendrá que inscribir tanto la solicitud de oferta pública como el prospecto dentro del NMB y también proceder a su inscripción ante el registro privado de la Bolsa Boliviana de Valores, recinto especializado donde se llevará a cabo las operaciones en sí. Respecto al prospecto, se constituye en aquel documento explicativo de todas las características y condiciones de una oferta pública de valores, que además es un requisito por parte del regulador. Ya lo estableció en su momento la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, hoy también lo mantiene bajo ese criterio ASFI, habiendo cambiado, sí, varios aspectos desde la regulación de la Superintendencia a lo que hoy manejamos al interior de la reguladora financiera. Pero que en líneas generales todo prospecto siempre contiene información relacionada a los aspectos jurídicos, legales, administrativos, económicos y financieros del emisor, que logren demostrar su formalidad y las características en su condición de empresa,
las condiciones de la oferta pública, identificando el tipo de instrumentos que van a colocarse en el mercado para la toma de decisiones por parte de los inversionistas, ¿no? Y del público al cual se dirige la oferta en sí, dependiendo obviamente cada tipo de instrumento que vaya a ser colocado, ya sea en una emisión simple o en un programa de emisiones, cuando se va a estructurar varias de ellas y que se van a ir efectivizando a lo largo de un periodo fiscal. Antes de que continuemos entonces con el resto del contenido de nuestra materia para la primera parte, antes de nuestro parcial, programado para el día viernes, pues iniciemos ya nuestro trabajo para la solicitud de inscripción de emisiones, acorde al reglamento del RMB que hemos estado utilizando la semana pasada para solicitar la inscripción de emisores. En este caso vamos a complementarla con la inscripción de emisiones. ¿Alguna duda, alguna consulta antes de que abra las salas divididas? No, doctor. Perfecto. Entonces voy a crear las salas para que puedan ir sumándose, por favor. Los voy a ir asignando. En el grupo 1 tenemos a Alexia Guamán, Cristian Morales, Juan Carlos Calderón, María Luisa Peredo y Laura, ¿no? Pero no está conectada Laura, estaba conectada hace un instante, pero creo que tuvo algún pequeño contratiempo con su conexión. Enseguida que se vuelva a conectar, la vamos a sumar. En el grupo 2 tenemos a Claudia Calisti, Camila Noya, Natalia Raya, Tamara Beltrán y Juan Pablo Suazo, ¿no es cierto? Sí, doctor. Perfecto. Y en la tercera sala tenemos a Anita, Marcela, Michelle y Natalia Ortega. Perfecto, chicos. No se ha conectado todavía José Ampuero. Al parecer está con algunas complicaciones de orden familiar. Vale, chicos. Entonces voy a abrir las salas. Tenemos prácticamente una hora para ir trabajando todo lo que es la parte de solicitudes de inscripción de emisiones. Yo voy a ir ingresando a las diferentes salas a medida que vayan requiriendo alguna, o tengan alguna duda o tengan alguna consulta, me llaman para que yo pueda ingresar. En esta ocasión estoy conectado solo desde un dispositivo. Hoy día mi pequeña está utilizando el celular para su clase. Estoy bien, doctor. Perfecto, chicos, ya pueden ingresar a las diferentes salas. Doctor, ¿Cómo están, chicos? tengo una duda. Bueno, y prefería hacerles en el grupo. Si como emisor vas a pedir la emisión de títulos valores, Ajá, entonces tendrías que hacer referencia a una resolución administrativa que te haya aprobado, ¿no? El registro como emisor. sí, necesariamente. Ok, esto es para los antecedentes. De la misma forma, también tiene que constatarse mediante la junta de accionistas o en su caso la asamblea de socios que se ha autorizado o se ha determinado la colocación de instrumentos en el mercado, ¿no? Y qué tipo de instrumentos. Ya, y eso obviamente esto mediante un acta o una copia legalizada del acta, ¿no? Exacto. Ok, mil Todo- gracias, doctor. no hay de qué. Todos los requisitos se encuentran además determinados en la reglamentación vigente, ¿no? En la recopilación normativa, tal como han trabajado en el caso del registro de emisores. La documentación también se encuentra detallada tanto en el título y capítulo correspondiente como en los anexos complementarios. Ya, doctor. Perfecto, chicos. Los dejo un instante, me voy a la otra sala. Si tuvieran Está alguna, bien, doctor. Perfecto, Gracias. Doc, gracias. ¿de qué? Si tuvieran alguna duda, alguna consulta, ya saben, hacen clic en el botón de pedir ayuda y yo ingreso.
Ya. Doctor, y una Perfecto. consulta más, ¿hasta cuándo tenemos para presentar el memorial? El memorial lo van a poder trabajar hasta mañana todavía, no hay ningún problema. Ah, ya. Mil gracias, doc. No hay de qué. Digo, ¿hasta cuándo ha dicho mi internet hasta que sube y baja? Ma- ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas. Doctor, buenas Hola, tardes. doctor. Buenas tardes. Buenas, buenas tardes. El procedimiento es muy parecido al que hemos hecho de emisores, con la diferencia de que en este caso tienen que identificar previamente qué tipo de instrumento es el que van a colocar, ¿no? Si van a colocar instrumentos de deuda o si van a colocar instrumentos de participación, porque ahí es donde se propicia precisamente un poco la diferencia, ¿no? Respecto a las exigencias, los mecanismos de seguridad y otros aspectos planteados en la normativa. Los instrumentos de participación serían, digamos, acciones del banco, doctor, así para que la gente compre acciones del banco. Sí, puede ser de un banco, puede ser de cualquier otra sociedad, siempre y cuando sea una sociedad de capitales y que admita la representación de su capital a través de acciones. Ya, nosotros siendo sociedad anónima, pues creo que sí entraríamos en esa Sí, categoría. sí, no hay ningún problema. Ya, perfecto. Doctor, Y perdón. Entonces, doctor, No, en esto perdón. tenemos que ser emisores, ¿verdad? O sea, es una solicitud para que nosotros actuemos como emisores y no simplemente para dar emisión. En base a la solicitud de emisor que ya han presentado, como banco, por ejemplo, es asumiendo ¿Ya? que esta ya hubiera sido otorgada mediante una resolución administrativa, ahora formalizan solicitando la inscripción de sus emisiones, ¿no? De los instrumentos que van a colocar en el mercado. Ya, sí, doctor. ¿No hay de qué? Doctor, en este caso, o sea, no entiendo muy bien cómo estaría estructurado todo esto. No sé si me podría indicar, o sea, más que todo como ya hicimos el de emisión, esta emisión es a qué va dirigido. El que han trabajado la semana pasada es para que se los reconozca como emisores, ¿no? Que como Claro. entidad o como banco, porque ustedes hicieron la de un banco, ASFI los tenga no solo como entidad de intermediación financiera, sino también como agente deficitario o emisor del mercado, que les Sí. habilita a poder colocar instrumentos de distinto tipo, ¿no? Bonos, acciones, etc. Teniendo esa autorización, ahora lo que quieren es formalizar la colocación de una emisión, ¿no? Por decir, colocar al mercado unas 1000 acciones a un valor de $1000 cada una para obtener esos recursos para el financiamiento de alguna operación que vaya a efectuar el banco, ¿no? O algún proyecto y demás. Entonces, antes de que esas acciones se coloquen en la bolsa para su negociación, previamente tienen que contar con la autorización de la emisión. O sea, ya son emisores, pero para cada emisión se tiene que solicitar también su autorización, porque es de esta manera que ASFI controla que todos los instrumentos que se van a negociar en el recinto bursátil, sobre todo, o en el mercado formal, hayan pasado por una especie de tamiz de control respecto a niveles de seguridad, mecanismos de cobertura y otros aspectos que permitan de alguna manera medir el riesgo. Ay, ahora sí, doctor, está claro, muchas gracias. No tienes por qué, Claudia, con todo gusto. perdón, doctor, entonces no tenemos que simplemente poner nosotros queremos emitir acciones, sino cuántas acciones y con qué propósito, así de Exacto. específico. Exacto, en la reglamentación del RMB y en los anexos precisamente se acredita cuáles son las exigencias y una de ellas es señalar cuánto es el monto global que pretenden obtener, con qué tipo de instrumentos y qué volumen o qué cantidad de instrumentos, además de las condiciones aplicables, porque puede ser que se emita una emisión simple con un tipo de instrumento, como también pueden emitir emisión o lanzar emisiones mixtas, ¿no? Con diferentes tipos de instrumentos, sujetas a diferentes periodos o plazos en el año, diferentes tasas, diferentes condiciones de colocación, mecanismos de cobertura, etc. Ah, ya, gracias, doctor. No hay de qué.
De todas formas, todo lo que es ya la operativa de esas emisiones las vamos a retomar donde estemos viendo operaciones bursátiles, ¿no? De agencias de bolsa y de bolsa de valores. Gracias, doctor. Doctor, muchas Perfecto. gracias. Perfecto, chicas. Cualquier consulta me piden que ingrese a la sala. Hay un botoncito de pedir ayuda, entonces ahí ya ni bien hagan clic en él, yo puedo ingresar. Súper, doctor, gracias. Gracias, ¿Ok? doctor. Gracias, Perfecto. doctor. Las dejo un instante, me voy a la otra sala. Buenas chicas, ¿cómo están? Hola doctor, ¿cómo está? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les explico un poquito más el trabajo que van a realizar. La semana pasada ya han hecho una solicitud de emisor, ¿no? De registro de emisor. Sí, Que esa solicitud ha sido aceptada y que cuentan con la resolución administrativa correspondiente. Ahora van a formalizar su participación en el mercado con la primera emisión. Van a colocar algún instrumento. Para ello, necesariamente tienen que hacer su solicitud de registro de emisiones, donde identificarán qué tipo de título, valor o instrumento van a negociar en el mercado, cuánto es el monto al cual pretenden acceder y todas las otras condiciones exigidas dentro de la normativa. También el hecho de señalar para qué quieren obtener esos recursos a través de estos instrumentos para que se valide tal información y se pueda poner a disposición de los inversionistas. ya doctor. Ok, perfecto. Ahora lo que me queda en duda es, o sea, todas las solicitudes que hemos enviado estarían como aceptadas, entonces ya no es necesario que enviemos al otro grupo ningún tipo de resolución administrativa, de rechazo, de aceptación o de lo que sea. No, esas las mantenemos todavía en paralelo para que no nos retrasemos con lo que es el trabajo. Estamos asumiendo que el emisor sí ha sido admitido, ¿no? Que sí cuenta con el registro correspondiente, ¿no? Porque eso todavía sus compañeros van a verificar en la revisión, ustedes mismos van a verificar si la solicitud de sus otros compañeros es correcta o es incorrecta. Ok, entonces todavía hay que enviarles eso. Digamos, si hubieran observaciones que ellos tienen que subsanar, hay que enviarles. Sí. Ya, doctor. Y ¿Hasta aparte, cuándo, doctor? Perdón. ahora, Perdón a ti. Ah, solo quería aclarar una última cosita. Si Claro, es claro. que hoy, para hoy o hasta cuándo tenemos para hacer la solicitud de registro de emisiones. A la solicitud la vamos a trabajar entre hoy día y mañana, no hay problema. Ah, ya, perfecto. Ahora sí, Mish, perdón. está bien, Nati. Doctor, una preguntita. Entonces, las observaciones, si tuviéramos del grupo de su solicitud de registro de emisor, tendrían que estar en formato de informe de la Dirección de de Supervisión de Valores, más o menos, como si fuéramos el técnico a cargo. Solo si es que todos los requisitos de forma se hubieran cumplido. Si han cumplido con los requisitos de forma, pero ya hay observaciones de fondo, sí pasa a Dirección de Supervisión de Valores. Pero si hay errores de Ya, forma, se les observa y se les pide subsanen todavía. ya. Eso, doctor, entonces es formato informe igual, Sí, informe de algún técnico de la ASFI. exacto. Ya, ya. Gracias, doctor. No hay de qué, Miguel. Cualquier duda, cualquier consulta, me piden que ingrese. Hay un botón en el menú que indica pedir ayuda para que yo pueda ingresar a la sala. Ya, doctor, gracias. A ustedes, chicas. Ya, listo. Entonces empezaremos. Si somos un Ok. hotel,
Doctor, disculpe, mi internet se desconectó y me botó de la reunión. Descuídate, te paso nuevamente a tu sala, no te preocupes. Muchas gracias, doctor.
Doc, ¿Cómo están, chicas? Buenas. doctor, unas preguntitas. Claro que sí, adelante. Aquí, ya, estoy un poquito confundida. Tal vez este sí era, este conocimiento tendría que tenerlo, pero nosotros como hotel, como una SA de hotel, tal vez no tenemos tanta posibilidad de poner más acciones y queremos poner acciones. O sea, de títulos valor queríamos colocar acciones. Una pregunta, la primera es, la emisión de las acciones las tiene que hacer Fundempresa. O sea, nosotros con el acta de la Junta General de necesidad de financiación mediante acciones, ¿a quién solicitamos para que nos den en físico tal vez las acciones o lo emite la empresa? La empresa directamente, pero es poco probable que eso ocurra. ¿Cuánto es el monto de lo que quieren obtener en el mercado? Bueno, no habíamos pensado en eso, pero digamos que queremos hacer una inyección de $50,000. Muy poco. Eso sería en mesa de negociación y la, no necesitas inscribir la emisión, no necesitas oferta pública. Si es un monto de $50,000, se va directamente a mesa de negociación. ¿Y a ¿Cuánto partir de tendría cuándo que tendríamos que poner? En inversiones promedio en el mercado estamos hablando por lo bajo de 1 a 5 millones de bolivianos, de 2 a 10 millones de dólares más o menos. Wow, ya. Y eso tendría que estar subdividido, me imagino, en una cierta cantidad de acciones, ¿no, doctor? Exacto. Lo más probable, ahora, para poder acomodar un poquito más, yo les recomendaría no acciones, yo les recomendaría bonos. Bonos. Puede ser bonos, puede ser Ya, pagarés ya. inclusive, cuyo rendimiento y plazo no sea mayor a 1 año. En el caso de los bonos, a 3 o 5 años, sí podría ser. Ya, Y ya, doctor. doctor, Bueno, no estos sé. bonos, o sea, ¿cuánto más o menos pondríamos como monto? ¿Cómo habría que hacer eso? La verdad yo no estoy muy confundida. En el tema de los montos para bonos, se puede jugar incluso con ya cifras un poco más pequeñas, ¿no? A las que comúnmente se ven en el mercado de valores. Medio millón de bolivianos o más o menos promedio, ¿no? Un poquito más, poquito menos en el tema de bonos, en el tema de pagarés. Ok, doctor. Ya, doctor. Ahora, doc, la estructuración del bono o pagaré, ¿tenemos que hacerla nosotras o eso va directo en el prospecto? No, eso ya va directamente en el prospecto. Simplemente acreditar de que se ha hecho una estructuración del instrumento y que se va a acompañar el prospecto. Ya, estructuración del instrumento. Ya, doctor. Entonces, lo que tendríamos que hacer ahora, para un poquito aterrizar también y ponernos a trabajar ya bien, es detallar más o menos la información de los bonos, los pagarés y el marco legal, determinar los requisitos y un poco de los antecedentes de la decisión de por qué se ha tomado poner en bolsa los bonos y pagarés. Exacto. Ya, ese tipo de información tiene que ir de acuerdo a tal vez este manual que nos ha subido usted, ¿no, doctor? Tal vez Exacto, sí. a esta información que tiene aquí en el punto 10 de denominación de la emisión, moneda, monto Exacto. total. Ya, doctor, ahora sí, Doc, ahora sí ¿hay con más. alguna otra normativa que deberíamos revisar que tal vez estemos obviando? Por ejemplo, no sé si esto esté también en la ley o en su reglamento de mercado de valores. En el reglamento del NMB, preciso. Ok, reglamento del Ya, Doc, creo que con eso ya es que estábamos realmente un poco perdidas entre, digamos, qué otros documentos ver que tengan todos los requisitos y todo lo que hay que plantear. Creo que con Con- eso ya está. sí, con el tema de bonos o pagarés para los montos más o menos que están proyectando, o el monto que podrían proyectar, sí sería correcto. En el tema de acciones, poco probable, ¿no? Porque el volumen de acciones y por el monto que me decían inicialmente, eso se llevaría directamente a una negociación
en mesa de negociación que puede incluso efectuarse sin necesidad de registro ante el RMB. Ya, doctor, vamos a Ya, hacer doctor. bonos, yo creo, para Perfecto. facilitar. Ya, listo, gracias, doctor. Gracias. No tienen por qué, chicas. Ya, listo, Liz, entonces. Ahora, Ya, no chicas. acciones. Bonos nomás, ¿no? Bueno, sí. Sí, solo Doc, era recibir mi bono para ver en alto. Me la pelan. sí, pues. Doc, ¿Qué cosa? ¿Cómo les está Doc. yendo el trabajo? Bien, doctor, ya estamos con lo último. Aquí. Doctor, tengo una duda con los Usted igual va a recibir su tenemos una bono. duda con los antecedentes. Tenemos que establecer, obviamente, que en la Junta sea determinado. Nosotros vamos a acomodar bonos, creo que es lo más común. Sí. Entonces, ¿cuál va a ser la rentabilidad anual? El plazo, en este caso, que sería un año, y el plazo de colocación. ¿Está bien? ¿O hay algo más que debamos establecer? No, no, eso estaría bien. Lo extraño sería que solo fuera un año, ¿no? Los bonos de Banco Central suelen ser de un año, ¿no? Los bonos corporativos que comúnmente se manejan a 3 a 5 años. Ya, entonces pondremos tres. ¿Lo pondremos? Ya, Sí, pondremos a tres. Ya. Me acuerdo que Vita igual un tiempo sacó, pero era creo solo por 1 o 2 años. por monto, sobre todo. ¿Cuánto es el monto? 1000 1.000 pesitos. bonos. Pero ¿cuánto es lo que van a... lo 1000 que- bonos. 1 millón de bolivianos. 1 millón de bolivianos? Ajá. Puede ser a un año, pero ¿a qué tasa? Hemos puesto 6% anual. 6% anual. Mucho.
5. Entonces, dejamos en un año y cuánto de... Puede ser a un año a 4.3, 4.7. Claro, se van a vender rápido, ¿no? Pero es raro, ¿no? Realmente no tienen tasa tan alta. Cuando ya Bien. estás hablando de un plazo de unos 3, 5 años, 7 años, sí suele ser 4.7, 5, 6, 6.7. Y además, Entonces, sería 4, ¿no? sí, podría ser por 4, pero sin cupones. ¿A qué se refiere con cupones? Los cupones son añadidos, son como una especie de extra del bono que permite al cabo de unos 3 meses generalmente ir redimiendo parte del capital. ¿No? Ah, ya, no, no, en este caso no. De los No, 300 el año y ya. no. Y una pregunta más, bueno, en la documentación adjunta tenemos que poner aparte del prospecto, o sea, el modelo del bono, identificación, número y eso. Sí, Ok, o sea, la numeración sí, será de XX exacto. o todo Además, eso incluye en el prospecto. sí, ya viene en el prospecto, pero también se suele acompañar como parte de la documentación de respaldo de la oferta, de la solicitud de emisión y de inscripción de oferta, porque Y ahí, además se tiene que verificar si, como es primera emisión, no es de instrumentos que ya han sido previamente emitidos y se los está transfiriendo o renegociando, tiene que presentarse el contrato con la EDB, ¿no? Para ver si van a ser títulos en custodia física, van a ser emitidos de forma física y en custodia del EDB, o si van a ser emitidos de manera desmaterializada directamente. ya. En este caso, ¿cómo se llama ese documento o lo que se adjunta, digamos, donde se establece todo eso? Ah, o sea, esa es parte de la información que se presenta en el prospecto, ¿no? Como tal, ¿no? Pero aparte del prospecto está el respaldo documental del mismo, ¿no? Y ahí tienes el contrato suscrito con la EDB, el contrato con la agencia de bolsa colocadora, con la que generalmente es la misma agencia estructuradora o la que te está armando toda la operación, ¿no? Doctor, ¿y todo eso, o sea, lo podemos poner únicamente adjuntando el prospecto o sí tiene que estar? Generalmente sí va separado, ¿no? Porque primero obtenemos la resolución administrativa que nos autoriza la emisión y en paralelo hacemos el trámite del prospecto. O en este caso adjuntaríamos en la prueba documental el prospecto y podemos poner, digamos, el cual contiene y ahí dentro numerar todo. También. Ya, perfecto. Gracias, doctor. Doctor, ¿y cambiando de tema, qué le ha parecido estas benditas elecciones? Ah, refleja por lo menos alguna lectura que tenía de lo que acontece por lo menos aquí en Cochabamba, ¿no? Del resto del país me deja ciertos tragos amargos en muchos lugares, ¿no? Pero Cochabamba siempre se ha caracterizado lamentablemente en los últimos años de ser un bastión del MAS y mucha gente que despotrica, protesta abiertamente contra el MAS, pues parece que solamente era eso, ¿no? Que era discurso, porque llegado el momento votan por el MAS. Doctor, hay que quemar el chapare. Sí, a este paso creo que no hay otra. Es Ya un desde un objetivo. principio, sí, ya desde un principio se sabía eso, ¿no? De que la forma de ganarle al MAS no es tanto por elecciones, porque tiene una base dura y aparte una base prebendal que va a seguir votando por el MAS, sin importar quién esté de candidato. Qué grave eso. Sí. Sí. O nos Así, volvemos machistas todos. no, pues, ¿qué pasa? Tenemos dignidad. No es una alternativa muy recomendable. Ay, pero Bendito. bueno, dice que o sea, hay rumores de que la posesión va a ser en noviembre, ¿no? 9 u 11 estaba escuchando. ¿Tan rápido? Sí, así de rápido. Sí, pues la posesión la van a hacer lo más rápido posible.
Sí, como hoy para ya que con sería eso como, tengas todo oleado y ¿Y por qué sacramentado. eso? No hay necesidad de segunda vuelta. Sí, es al mes, ¿no? En un mes. Sí. menos 3 semanas. Mm, Sí. Yo creo que sí, va a ser así, sinceramente. Ya, a veces escucharlos estos monos, no puede ser. lamentable. Pero lo detestable es que hay una fuerte cantidad de clase media que ha votado por el MAS. O sea, no es solo Sí, su base dura. sí creo que le hemos Al fregado. parecer sí. Desde la entrada de la Yanine ha sido, o sea, la primera semana bien, digamos, pero después corrupción y todo. Era que haya vacío nomás, que no asuma el poder, que haya ausencia de poder. La verdad, a este paso le aceptábamos a Evo cuando ha dicho segunda vuelta, digamos, Le ganábamos. le Sí, ganábamos. sí, se le podía ganar. Ay, Maldita política. Es que ni el Mesa no articulaba mucho. Los últimos apoyos que fue recibiendo fueron restando, más bien, no ha apoyado nada. Entonces, la cosa pintaba mal desde un principio. sí, ni Ramsés le ha atinado esta vez. Qué Ya duro, está, ¿verdad? ya está cambiando de rubro, Ramses. Debe estar vendiendo salchipapas en su esquina, yo creo. Ya nadie lo va a contratar para la suerte. No, nadie. Ya han salido los videos de que han fraguado votación, que han robado las carpetas electorales o las maletas electorales, pero aún así, la verdad, lamentablemente hemos dejado de que se legitime. Sí, eso es cierto. Lo peor es de que Camacho sigue Nos esperando han ganado. los oficiales, como si fuera a cambiar mucho, digamos. No, a ganar en primera vuelta no. No, pues ella verde. Nada más de que, aunque hubiere mucha diferencia, aunque hubiera diferencia, mejor dicho, entre el conteo oficial y el cómputo rápido o los a boca de urna, ah, el peor escenario decae, pero ya 20% de diferencia, difícil, ¿no? Eso no se Es voltea. mucho. Sí, es mucho. Yo, hasta un 7, sí, con el milagro del Señor, yo creo que la logramos, pero eso no ayuda en nada. No, no. El tema ahorita es que lamentablemente basta que dos candidatos, dos senadores de Creemos o de Comunidad Ciudadana se volteen y otra vez tienen control total. Sí, y va a pasar. Sí, Sí estaban ya negociando, había cuoteo y según Camacho no, pero sí es seguro que había ya. de seguro. Con los de Creemos Re han pasado. Sí, Camacho es su imagen descartable nomás. sí, era el tonto útil. Sí, exacto. Yo lo mismo he Sí, dicho. sí, literal. Paciencia, Bueno, ¿no? buen humor. Ya no queda Pero mucho. ellos también, o sea, que aprendan a gobernar en lo ingobernable, ¿no? En crisis, no hay plata, no hay bonanza. De haber plata hay, Que pero sepan. mal distribuida, ¿no? Y Mm. obviamente la intención nunca ha sido paliar aquello, ¿no? Porque hay mucha gente que en este momento, a pesar de la crisis, a pesar de la cuarentena, a pesar de las diferentes circunstancias que nos aquejan, ha generado utilidad y mueve el contrabando, la economía negra, aparte de algunos emprendimientos formales que han podido sostenerse, pero después es más la economía negra la que está hasta contenta con eventualmente la propia pandemia, porque eso les ha abierto otras oportunidades y otros negocios y otras circunstancias. Hoy día justo hablaba con una cliente, entre comillas, formal, porque tiene sus atisbos de informal todavía, que se quejaba precisamente de las dificultades, que no importa qué gobierno entre, siempre corrupción y traba, Lo de- prebenda y otras siempre va a existir, lamentablemente. ¿No? Y lo que me dices de que
por lo menos ya con los anteriores, y estoy seguro que ya ha votado por el MAS, ¿no? Que con los anteriores gobiernos o con los anteriores periodos ya hasta sabías, ¿no? Ahora, lo que sí le preocupa es de que como están retornando, pues las exigencias, la coima, la corrupción va a ser mucho más descarada. Tienen que recuperar lo que un año no han recibido, pues, doctor. Exacto. Y va a haber, fija, va a haber una reestructuración. Obviamente ellos, ayer sale Luis Arcís, vamos a gobernar para el pueblo, vamos a crear unidad. No, ni, eso es discurso político. Va a haber una reestructuración y con el tema de con la excusa de la reestructuración se van a vengar. Lógico. Se Eso vienen hartos cambios, harta cosa rara. No lo van a hacer así de inmediato, pero 2020 va a cerrar como el año del Van a ignominia. empezar a corregir a todo. Sí, eso es de rigor. Va, va a ser una Pero Doc, persecución. ¿será que gobierna Arce o Evo por atrás? La clara señal de que no va a ser así, de que vas a tener no solo a Evo, sino a Gil y Mil por detrás, han sido las declaraciones ya de Quintana, las declaraciones incluso ha salido mi hermano me mandó, eso no se ha publicitado mucho aquí, pero ha salido una de Rada en México, más, o sea que ya el te shampoo. imaginas. Sí, No, yo creo que a todo político lo enceguece el poder y tengo la esperanza de que lo enceguezca y le dé le dé la espalda a Evo Morales. Y Tengo mande a la volar a todos. no creo que sea el extremo de Lenin en el Ecuador, ¿no? Pero es posible. Ojalá. Por lo menos Ramsés para un conjuro o algo puede funcionar. Para que Arce se desmarque. No creo Sí. mucho, pero porque Arce ha sido el perrito faldero de Evo desde un principio, ¿no? Sí, la esperanza, pero es lo último que se pierde, doctor. Es lo que nos queda nada más y aguantarlo porque va a ser bastante complicado. Todo, pues, ¿no? Ya la simple idea de tener la choquehuanca de vicepresidente ya te pone los pelos de punta. Porque incluso ya sus declaraciones de Arce cuando estaba en campaña del socialismo, de Sí, Cuba, que sí, sí. Terrible. Paciencia, terrible. buen humor. Vale, chicos, volvamos a la sala principal para que les dé las últimas pautas y cerramos la sesión. Listo, doctor. Claro, Doc. Voy a mandar el comunicado a todos. Poquito se me calmó. ¿Te pusiste baño? No, tomé. Ay, perdón. Ok, chicos, chicas, vamos a ir cerrando ya la sesión del día de hoy. Un poquito explicarles el porqué de la solicitud de emisiones. Es burocrática, sí, es bastante burocrática y eventualmente podría agilizarse en un solo trámite el registro del emisor, el registro de la emisión, el registro de la oferta pública y el registro del prospecto, ¿no? Y evitar tener que contar con 2, 3, hasta 4 en algunos casos resoluciones administrativas, ¿no? Sobre todo cuando se trabaja un programa de emisiones y no solo una emisión, y en otros casos hasta más. ¿No? En todo caso, la justificación que se daba en un principio, desde el momento que era una superintendencia hasta ahora, cuando es ASFI la reguladora, es de que la salvedad está dada sobre todo por la necesidad de precautelar y cuidar los intereses de los inversionistas, ¿no? De la gente superavitario dentro del mercado, y que ese agente supravitario o inversionista se sienta de alguna manera cómodo con el volumen de información que se genera dentro del mercado, y que es en base a ese volumen de información que tomará sus determinaciones o decisiones, ¿no? Es de esa forma que se justifica o se pretende justificar todo lo que involucra el desarrollo de las actividades al interior del mercado.
En todo caso, pues la salvedad de los procedimientos denota más que nada el hecho de que se tenga una consideración respecto a el volumen de información o volumen de datos, ¿no? Porque esta salvedad de los procesos de emisiones vincula inmediatamente a la verificación por parte de ASFI de que se cuentan con las condiciones para asumir las obligaciones previstas en la emisión, las obligaciones previstas en la colocación de los instrumentos y todo lo que involucra en este caso las diferentes circunstancias que connotan el desarrollo de la labor de ASFI, ¿no? Como parte del ejercicio que se efectiviza por parte de la reguladora con relación a las agencias de bolsa, las directas responsables de la verificación y cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Que en representación de sus clientes, pues asumirán precisamente tal circunstancia. Con eso culminaríamos esta parte de la práctica. Dime, Tamara, si tienes alguna consulta. Sí, perdón, doctor, no sé, yo me preguntaba si este tema de diferenciar igual los trámites era por si más adelante, digamos, el autorizado como emisor tendría la intención de colocar otras emisiones, entonces ahí, no sé, sacaría una nueva solicitud para estas emisiones o no va por ahí y Sí. esta es la única solicitud que se puede sacar y esas son todas las emisiones que se pueden colocar. No, y si eventualmente se tiene alguna otra emisión pendiente o se tiene la necesidad de colocar nuevamente instrumentos en el mercado, pues se tiene que volver a hacer todo este trámite y obtener una resolución administrativa específica para cada emisión. Bueno, doctor, creo que como grupo teníamos un par de preguntas, pero no sé si las hacemos ahora o tal vez más adelante o la siguiente clase, no sé. Depende de ustedes, no hay ningún problema. Doctor, perdón, ¿para cuándo es este documento? Hasta mañana todavía. Mañana Mañana todavía. en clase, pues ya lo tenemos que tener listo. Pero mañana en clase podemos aprovechar de ver alguna duda o consulta que pudieran tener todavía, o si ya lo tienen listo, pues ya para la entrega. De la misma forma, lo vamos a enviar a sus compañeros de grupos, entre grupos, para que puedan definir si aprueban o rechazan la emisión, la oferta y el prospecto. ¿A los mismos grupos? Sí. Ah, ya. Bueno, creo que al menos yo, no sé qué piensan las chicas, sí preferiría que avancemos más y que tengamos todo lo que tenemos claro, digamos, terminado y después de eso tal vez mañana terminar de resolver las dudas que ¿Ya? tenía. Y por Claro favor, que, todavía nos falta. claro que sí, no hay ningún problema. Tengan cuidado, mañana ya nos organizamos en ese sentido para que una vez que tengamos todas las dudas aclaradas, ya se pueda presentar el trabajo. Gracias, Gracias, doctor. doctor. No hay de qué, chicas. Hasta Vale. luego, doctor. Hasta mañana. Gracias. Todos Mañana, de- doctor. Gracias, Doc, hasta mañana. Hasta mañana, Doc. Gracias. No tienen por qué. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego, doctor. Buenos días. Bye. Buenas tardes.